Bueno, muy bien, van a disculpar por favor los imperfectos, pero ya, vamos a ir avanzando por favor en lo que teníamos el día de hoy. Bueno, estimados participantes, a ver lo siguiente, vamos a ir ya viendo lo que vamos a avanzar el día de hoy. Bueno, lo que tenemos planificado para a esta última, a esta última fase, lo siguiente es la monografía. Ya en esa situación, a ver dónde está un ratito. A ver, un segundito. Primeramente vamos a ir lo que es la parte de la monografía para poder entender, ya, y también lo que viene a ser con la elaboración de las monografías, ¿no? Bueno, en ese sentido, a ver, voy a ir eh, vaciando esto un poquito para que podamos ampliarlo, un segundito. Bueno, creo que se puede observar. Bueno, vamos a ir entonces explicando, ¿no? Bueno, la parte de la monografía, si es que algún trabajo ya lo han realizado, básicamente nos señala de que es un trabajo científico y básicamente vamos a tocar una temática en la cual esté al alcance de poderla estudiar, analizarla, describirla, que es uno de sus principales o de las principales cualidades, y a partir de ella poder establecer, por así decirlo, un mecanismo en la cual nosotros también pongamos una propuesta del por qué estamos tocando esta temática, ¿no? Bueno, a ver, señalar lo siguiente. Una monografía nos dice es un tipo de trabajo académico o de investigación que tiene por objetivo estudiar, profundizar un tema por específico. Para ese sentido, entonces, nosotros, para estudiar un tema necesariamente debemos trabajar de manera sistemática. ¿A qué se refiere con sistemática? En el entendido de poder hacerlo paso a paso, eso quiere decir paso a paso, seguir un procedimiento. El término de riguroso tenemos que entender que al ser un trabajo científico, la escritura como tal también debe ser redactada, debe tener una buena ortografía, por supuesto, y finalmente tiene que estar organizada. Vamos a observar que estos trabajos generalmente están observados por capítulos, ¿no? Que más adelante los vamos a ir señalando. Asimismo, vamos a poder recopilar, analizar información, ¿no? Acerca del tema a tratar. Mono significa uno, ¿no? Y grafía significa describir. O sea, vamos a describir una cosa. Y por lo tanto, entonces, al describir algo, vamos a investigar, vamos a profundizar, pero de algo que tengamos algo en concreto. Y como hemos hecho en los anteriores trabajos, vamos a delimitar, vamos a establecer un radio de acción. En el caso espacial, ¿sí? Para poder identificar qué es lo que vamos a tocar. Puede ser, no sé, la Alcaldía de La Paz, la Alcaldía del Alto, una unidad educativa, que había visto también que en su mayoría ustedes son docentes, son maestros, entonces, por supuesto, en ese sentido también podemos trabajarlo, ¿no? Y en el ámbito también temporal, ¿no? De nada nos sirve que hablemos de hace 10 años, 20 años, porque no genera impacto, no genera interés y por lo tanto ese trabajo científico, en muchos casos, ni se lo analiza ni se lo toca porque el interés de la sociedad no va con eso, ¿no? Más bien tiene que, como les había dicho, ya sea en un ensayo, en un artículo científico, que ustedes, por supuesto, lo quieran realizar, traten de que sea algo novedoso para el lector. Y por supuesto, ¿no? Dentro de la monografía van a hacer una revisión sobre autores, ¿no?
No eres el primero o no va a ser la primera a tocar esa temática, por muy particular que sea, ¿no? Si tocamos en cuenta, por ejemplo, los problemas de TDAH, por ejemplo, en nuestros estudiantes, esos temas ya han ido trabajando, ¿no? Pero ustedes quieren saber, por ejemplo, la influencia, qué sé yo, en el sector, no sé, de los yungas o en el lugar donde ustedes se encuentran. De ahí, de lo general, van a ir yendo a lo particular, de lo deductivo a lo inductivo, ¿no? O puede ser viceversa, tomando en cuenta la temática, ¿no? Para una redacción de la monografía, para que nos dice que tiene que ser algo claro y tiene que ser coherente. Las ideas tienen que, en sí, ¿no? Tienen que estar ordenadas para que también se pueda entender qué es lo que queremos expresar. Y por esa razón nos dice, debe evitar ambigüedad. Algún momento les decía, ¿no? El escritor pone pues su punto de vista. ¿Qué es lo que piensa acerca de algo? Puede ser que algún momento les decía en el ámbito político, por ejemplo. Para mí la gestión, qué sé yo, del actual gobierno me parece nefasta, ¿no? En términos económicos, puedo decir. Ah, ya estoy empezando a delimitar. Voy a tomar la gestión del gobierno y estoy tomando el ámbito económico. Miren, desde ahí ya está saliendo inclusive las variables. Entonces, ya yo le voy a poner ya a dónde va dirigida la investigación. Pero si yo hablo del ámbito, ya, sobre el mismo, ¿no? Pero pongo de la política del gobierno del MAS. Pucha, pero el MAS ha estado pues mucho tiempo con gobernantes de ese partido, ¿no? Hablando desde Evo Morales hasta el actual. El ámbito, el radio de acciones de muchos años. Y al establecer muchos años, por supuesto, el trabajo se va a ser muy amplio, ¿no? Y tampoco nos vamos a llegar, tal vez, a la concreción del problema que queremos señalar, ¿no? O podemos decir lo contrario, no sé si es que ustedes también puede ser, ¿no? Que la política, no sé, actual en el ámbito social, por ejemplo, en el ámbito cultural, el ámbito deportivo, no sé. Entonces ustedes vayan poniéndole esa delimitación, ¿no? Un uso adecuado del lenguaje. Generalmente, ¿no? Como dice aquí, tratemos de usar palabras técnicas, ¿no? Técnicas en el sentido de que el lector, podemos decir, de a pie, o sea, una persona que no necesariamente sea médico, sea ingeniero, que sea abogado, o en el caso de ustedes, sea pedagogo, pueda comprenderles. Tiene que ser un lenguaje en la cual cualquiera persona pueda entender lo que ustedes están diciendo, ¿no? Precisión, básicamente al tema que ustedes están tratando, ¿no? Y el rigor. Para el rigor, necesariamente ustedes se tienen que apoyar en datos estadísticos, referencias bibliográficas, ¿no? Si estoy diciendo es una nefasta economía, entonces ya me apoyaré, pues, ¿qué dice la estadística? Me dirá, ha habido una inflación del 5, del 7, del 8%, qué sé yo. Entonces, así básicamente vamos a ver, ¿no? Si hablamos que el socialismo es bueno, entonces tomaré en cuenta qué dice, pues, autores que hablan del socialismo, ¿no? Como Marx, por ejemplo, ¿no? Benito Mussolini, que de alguna manera, bueno, han sido algunos, ¿no? De los que han impulsado ese modelo. Una estructura adecuada. Obviamente, generalmente ya se tiene una estructura adecuada para la monografía, donde está, como les decía, por capítulos, y según esos capítulos, en una estructura que les voy a mostrar, vamos a ir completando, ¿no? Lo que sí vamos a evitar, por favor, es el plagio, ¿no? En el sentido de poder copiar lo que otras personas dicen, ¿no? Entonces, tratemos de que ese trabajo sea nuestro. E inclusive en algunos momentos, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando dice, ¿de qué trata tu monografía? Y uno dice, trata de esto, pero generalmente, ¿dónde se ve? Es una defensa, ¿no?
Cuando ustedes también hagan una tesis, ya sea a nivel de maestría, como lo tienen que hacer al finalizar eh, el curso como tal, entonces uno se da de cuenta si evidentemente uno ha trabajado, ¿no? Empezando desde la introducción, o si hablamos de las variables, o de la justificación del trabajo, ¿no? El por qué, cuál es el interés de tocar ese tema. Entonces, tenemos que necesariamente explicar. ¿Y cuál es el enfoque que le estamos dando? ¿No? Porque no para todos, ¿no? Cada uno tiene una distinta visión, un punto de vista distinto al otro. Evitamos, dice, también en la forma de redactar un lenguaje coloquial, utilizamos un tono de objetivo, o sea, cuando hablamos tono objetivo es acciones que uno se va a realizar. Evite el uso de hacer la redacción en primera persona, ¿no? Sino en plural, ¿no? Hacer una investigación en la cual necesariamente esté inmerso otras personas, porque se supone que ese trabajo investigativo es para la sociedad, ¿no? ¿Qué más tenemos? Sé claro y preciso, utiliza una terminología apropiada, u- utiliza conectores. Generalmente esa manera, ¿no? De coherencia, de poder explicar, dice, no, así también, por ejemplo, mencionando, no sé, palabras en las cuales también esas ideas se vayan articulando con lo que nosotros decimos, ¿no? Y para eso, ¿cuál es? No se olviden, por ejemplo, en el ensayo decíamos hacer un borrador. Del borrador hacer ya una revisión y finalmente la última revisión donde inclusive hasta cuando nosotros leamos dos, tres veces, podemos decir, ¿y por qué no lo redactamos de esta manera? ¿No? Por ejemplo, a manera de introducción, ¿no? Podemos poner datos estadísticos para justificar un trabajo. Y al final también en la conclusión determinamos que el trabajo investigativo concluye en esto, en esto, en esto. Entonces, también la tarea de hacer una redacción no es solamente en un primer momento, y a eso lo vamos a ver también hoy. Las referencias bibliográficas que necesariamente también deba proporcionar, como dice, una credibilidad a los argumentos y afirmaciones que los realicen, ¿no? O sea, la investigación. Bueno, ahí también tenemos formas de hacer las citas bibliográficas y bueno, nosotros estamos utilizando las normas APA, ¿ya? En la cual ahí, por ejemplo, dice, si hacemos citas directas, debe estar entre comillas, ¿no? Y posteriormente estará el apellido y el autor. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Quién lo dice? Mandela, el año, y ahí está la página en la cual se ha extraído, ¿no? Tenemos la cita dentro del texto, ¿no? Citando un libro que que también nos podemos apoyar, ¿no? Por si acaso, todo este material también va a estar subido en la plataforma, ¿ya? La forma de citar en un artículo de una revista, bueno, las citas parafraseadas. Generalmente esta mucho se utiliza para poder justificar ideológicamente eh, un tema determinado, ¿no? Según tal que señala que el socialismo o que el capitalismo tiende a destruir el planeta, ¿no? Mi persona, ¿no? Tomando en cuenta esto, está, qué sé yo, en contra o en favor, ya que el capitalismo está destruyendo, qué sé yo, los hábitats, los ecosistemas, podemos decir, ¿no? De una región. Y podemos poner ejemplos, ¿no? Bueno, ahí tenemos, ya estamos viendo la estructura de la monografía. Nosotros vamos a elegir el tema de acuerdo a nuestro interés, la relevancia, ¿no? Bueno, generalmente estos trabajos monográficos se realizan concluyendo los diplomados, pero en este caso también vamos a trabajar eso, ¿ya? Sugerencias, dice, debe ser interés personal, relevancia académica, eh, debe ser delimitado el tema, como ya hemos tratado.
debe haber una disponibilidad de información necesariamente. Ahora, en los casos, usted me dice, pero doctor, usted nos ha dicho que sí o sí va a haber, en algunos casos va a ser tal vez dificultoso encontrar un autor que sea actual, de hace 5 o 10 años. Entonces, en esos casos, sí podemos tocar autores, tal vez de un poquito más de data, ¿no? De hace 5 8 10 años, ¿no? Está por más decirlo de que debe ser original, ¿no? Podemos utilizar múltiples recursos o herramientas para poder hacer este análisis de este tema indicado, ¿no? Bueno, ahí tenemos también el título del tema, debe ser relevante, debe haber un interés, porque si no hay interés no lo van a trabajar, está por demás decirlo, la viabilidad, la delimitación, y bueno, generalmente cuando uno lanza el título, ¿no? Ahí estamos diciendo de qué trata la investigación, ¿no? También ahí vemos qué enfoque vamos a ponerlo, como ya les decía hace rato, ¿no? La economía nacional está, qué sé yo, por los suelos, qué sé yo decir. Asimismo, también dentro de estos ejemplos que uno vamos a notar, podemos colocar así, ¿no? Análisis del impacto de la integración de las tecnologías de información y comunicación en el rendimiento académico de los estudiantes en la materia de psicología, por ejemplo. Estamos tocando variables. ¿Cuáles son las tecnologías de información y comunicación? ¿En dónde? En psicología, ¿no? Bueno, debe ser claro el tema y por más le he dicho, ¿no? El título ustedes lo pueden colocar a su manera porque es algo suyo y obviamente también debe estar algo llamativo, ¿no? Nos dice posteriormente debe haber un resumen en la cual debe estar de 100 a 250 palabras, que básicamente es el sumus de lo que ustedes van a tratar. Obviamente ahí van a estar el contexto, objetivos, metodología, resultados. Y ya vamos a tocar posteriormente lo que es la introducción. Bueno, la introducción es básicamente los antecedentes acerca de él, del tema que estamos tratando. Bueno, a ver, continuamos. Hay un segundito, ahora sí. Bueno, una vez que hagamos la introducción, vamos a hacer el planteamiento del problema, ¿no? Que básicamente vamos a identificar, contextualizar el tema y fundamentar el tema que vamos a investigar. La justificación es que básicamente el por qué estamos haciendo la investigación acerca de ese tema, ¿no? Y posteriormente la metodología que vamos a utilizar, ¿no? Dependiendo también mucho al tipo de investigación que vamos a realizar. Hay algunos que vamos a realizar, por ejemplo, de carácter, aquí nos dicen, bibliográfico, documental, investigación de campo. Si alguno, por ejemplo, quiere ir a un lugar y, por ejemplo, queremos analizar, por ejemplo, por qué las ruinas del Imperio Tiwanaku, qué sé yo, se han mantenido a lo largo del tiempo, no sé. Estudios de caso, bueno, generalmente esto que son de carácter personal, casi individual, ¿no? Por ejemplo, no sé, habíamos hablado del TDAH, por ejemplo, vinculado, no sé, a alguna otra problemática, en análisis comparativo, ¿no? Por ejemplo, en alguna temporada estaba muy de moda esto, analizar lo que es la república con el Estado. Algún momento seguramente han escuchado, ¿no? República, ¿qué es? En su palabra, en su definición dice república, res, pueblo, cosa del pueblo. Y Estado, bueno, Estado también se refiere pues a que pertenece a la sociedad, ¿no? Y bueno, en un estatus de poder comparar cuál es lo mejor, Estado o República. Algunos decían hemos entrado en un retroceso, porque la República por lo menos ya contempla leyes. Pero no sé, algunos especialistas decían es que en un Estado no está conformado muy bien el ordenamiento jurídico. Y bueno, cada uno tiene una posición, ¿no? Acerca de esto y lo que se busca es eso justamente,
En el ámbito educativo, por ejemplo, eh, se ha hecho una pregunta, ¿no? La ley 1565, la que es ley educativa, que lo ha lanzado en la época de, si no me equivoco, en el año 94. ¿Qué diferencias tiene con la ley educativa 070? Bueno, ustedes inclusive pueden hacer un análisis, ¿no? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Ha ido en avance? ¿Ha ido en retroceso? Y bueno, esta figura también es muy buena para poder analizar, ¿no? Sus pros y contras. Ya hablando ya de los pasos a seguir, vamos a hablar del objetivo general, ¿no? ¿Qué nos dice debe ser claro? Es la acción principal que vamos a realizar. Y debe ser, dice, alcanzable, realista, coherente, debe ser medible, o sea, en el sentido de poder ser evaluado. No nos olvidemos que cuando hablamos de una investigación científica, debe ser pues comprobado, ¿no? Tenemos que establecerlo ya con datos estadísticos, con autores, del por qué estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos una definición de un ejemplo, de un ejemplo, perdón, de una definición de un objetivo. Analizar la incidencia del material didáctico y permedia en el aprendizaje de los contenidos que se desarrollan, bueno, ahí dice, ¿no? En un diplomado de la universidad de posgrado, ¿no? Analizar, ¿no? Pero para poder analizar vamos a tocar también, ¿no? Otros, como dicen, los objetivos específicos, que básicamente se dice y es objetivos, acciones que nos van a ayudar a eh, cumplir nuestro objetivo general, ¿no? Y tenemos bastantes ejemplos, ¿no? Generalmente nos dice que para una monografía o un trabajo de tesis, un doctoral, generalmente el rango de objetivos específicos debe estar entre 4, 5 hasta 6 objetivos, ¿no? Que básicamente, reitero, la idea es que coadyuve al objetivo general. Ahí tenemos ahí describir, identificar, ¿no? Esos son ejemplos que ustedes también pueden ir tocando ya para poder hacer ese objetivo general y objetivos específicos, ¿no? Para poder analizar qué vamos a necesitar, vamos a que tener que identificar tal vez, ¿no? Es recopilar tal vez, ¿no? Información. Vamos a tener que proponer, por ejemplo, qué sé yo, diferencias. Vamos a tener que explicar tal vez, ¿no? O socializar, como alguien diría también, ¿no? Entonces, mucho depende del objetivo que nosotros nos planteemos. Bueno, la fundamentación teórica ya que es una fundamentación de carácter ya conceptual, haciendo una revisión de literatura, es meramente sobre la investigación de autores, ¿no? En las cuales nosotros nos vamos a apoyar. Los límites y alcances que están referidos a la delimitación propia del trabajo que estamos realizando, ¿no? Y las conclusiones que son de carácter ya en la cual vamos a tal vez tocar recapitulación de hallazgos, o sea, qué es lo que hemos podido recabar como información, interpretar los resultados, vamos a ver si se han cumplido los objetivos nosotros planteados. Puede ser que la monografía, modo de analizar, no hemos podido, qué sé yo, hemos querido, qué sé yo, analizar una alcaldía, qué sé yo, normativamente acerca de, qué sé yo, de catastro, podemos ver sobre licencias de funcionamiento, pero uno de ellos era recopilar los datos. No hemos podido porque tal vez alguna alcaldía todavía no ha sistematizado eso, como que hay varias, ¿no? Puede ser de que los documentos, por ejemplo, de la normativa como tal que les decía, no hemos podido comparar con otras porque tal vez ya han sido ya son caducas, podemos decir eso también, ¿no? Tomando en cuenta que la sociedad, como algún momento dijimos, eh, tiene ese dinamismo social, entonces prácticamente no se podía analizar, ¿no? Reflexión de la investigación, ahí ya ponemos nuestra posición crítica en el sentido de dificultades, sesgos que hemos
ido viendo también y sobre sobre el objetivo general si se ha cumplido o no. Las recomendaciones que básicamente dirá, digamos, ¿no? Para futuras investigaciones se recomienda, por ejemplo, que la institución, por ejemplo, se modernice, tenga una base de datos, no sé, me animaría a decir, ahora que, por ejemplo, ya están en las inscripciones, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, miren, la matriculación, los que están tal vez en pregrado. En la universidad antes era, pues, había que hacer filas, ¿no? Para matricularse. Mejor si dormías, ¿no? Y no estoy hablando solamente de la UP, estoy hablando igual de la UMSA. ¿No? Había que dormir, había que estar haciendo eso. El registro era inclusive antes manual, pero poco ahora, imagínense, veo también por sorpresa, bueno, con agrado también, que lo opera ya todo es digital, uno puede de cualquier lado, hace su depósito, se matricula y ya. ¿No? Entonces, es muy importante que también estas recomendaciones podamos darlas para que el próximo que va a tocar esta temática, por así decirlo, ya tenga también una mirada de qué es lo que falta y para poder avanzar en ese trabajo, ¿no? Bueno, ahora vayamos viendo lo que son las investigaciones, ¿no? Los tipos de investigación. Lo que nosotros vamos a tocar es una descripción, monografía, vamos a describir algo. Por lo tanto, esta investigación vamos a tener vamos a primero ver cuál es el propósito de nuestra investigación. ¿En qué ámbito se va a aplicar? Si es algo directo, indirecto, va a ser de aplicación inmediata, ¿no? Tenemos otra forma de investigación aplicada, que básicamente nos dice el objetivo es resolver problemas específicos. ¿Por qué hay tantos accidentes? Habíamos tocado también en un ejemplo, ¿no? En, qué sé yo, en las carreteras de nuestro departamento. Entonces, es algo que tenemos que solucionar ya. ¿Por qué? Porque obviamente esto está sesgando vidas, ¿no? Por ejemplo, esto del COVID. ¿Está apareciendo nuevamente? Sí, están rebrotando, que sí. Entonces, esa investigación también tiene que tocársela ahora. ¿Por qué? Porque eso también puede generar que esa investigación, ya después que haya tenido muchas muertes, recién se dé, ¿no? Bueno, en una relación de una monografía e investigación, primero tenemos que tomar en cuenta la documentación. ¿Qué documentos tenemos al alcance? De documentos estamos hablando, pues, como libros, artículos, informes, otros documentos que nosotros también nos van a poder justamente dar esa información que nosotros necesitamos. Y posteriormente a ese documentos, nosotros vamos a analizar si esa documentación, si esos documentos nos sirve o no nos sirve para nuestra monografía. Miren, puede ser, a ver, sobre el mismo tema de salud. Puede ser de que se haya hecho una investigación del COVID, por ejemplo, cuando existía la gripe porcina, si alguno se acuerda. Ya, muy bien, es un virus, qué sé yo, que afecta al sistema respiratorio, muy bien, pero en algunos casos se van a ir diferenciando, ¿no? O por ejemplo, cuando tocamos un tema, esto del TDAH, ¿no? Por ejemplo, de qué manera podemos abordarlo? Hay estudios que se han dado, qué sé yo, en Estados Unidos, en Japón, qué sé yo, pero para nuestros trabajos les servirá desde el enfoque que nosotros queremos tocarlo. Bueno, eso también, ¿no? Tenemos que analizar. La investigación descriptiva que señalamos, el hecho de describir no es otra cosa más de observar y decir esto es así, 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 así. Por ejemplo, ¿cómo es una computadora? La computadora es así, así, tiene un monitor, consta de un CPU, tiene teclado, listo. Pero dentro de esa descripción también tenemos que ver su funcionamiento. Como dice aquí, su comportamiento o fenómeno. ¿Está funcionando todo bien? ¿No? No, sí, bueno, ustedes ya desde ese punto le dirán. Como les decía, hay algunos bases de datos en las cuales son obsoletos, ¿no?
Enfoque híbrido, nos dice, ¿no? O sea, podemos utilizar las dos, ¿no? Desde una investigación documental y una investigación descriptiva, ¿no? Que nos permita justamente que nuestro trabajo tenga un poco más de sustento. ¿Sustento en el qué sentido? De que hayamos tomado en cuenta conceptos de autores y que nosotros al momento de analizar de esa descripción que nosotros hagamos, propongamos algo, ¿no? El autor fulano de tal señala que teniendo una base de datos, podemos organizar, qué sé yo, y vamos a ganar mayor tiempo, por ejemplo, para que, qué sé yo, para dar las licencias de funcionamiento. O, no sé, desde otro punto de vista, eh, que estos, que este problema que hemos visto se puede solucionar de esta manera, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, lo que más de alguna manera se está viendo en las instituciones es la burocracia, ¿no? Algunos están burocratas, hay que hacer filas, y es un poquito, por ejemplo, si ustedes se dan de cuenta, el uso de las tecnologías nos está ayudando. Como algún momento también, si ustedes se han dado de cuenta, hacer filas en los bancos era pues, algo común hasta para cobrar, para depositar, pero hoy también, ¿no? De acuerdo a esos trabajos que también han ido dándose, han visto de que hoy por hoy ya las transacciones se pueden dar de un momento a otro sin que haya la presencia física de la persona en los bancos, ¿no? Y bueno, dentro de esa también tenemos metodologías, ¿no? Tenemos una metodología, descripción, instrumentos de investigación y herramientas que nosotros podemos utilizar, ¿no? Una investigación documental, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Los instrumentos que podemos utilizar, las herramientas, descriptiva también, por si acaso. Necesariamente, yo creo que se ha vuelto algo muy común, por ejemplo, el uso del Google, ¿no? Yo pienso que ahí inclusive encontramos una diversidad, ¿no? Pero obviamente no, a ver, algo más, una recomendación. No todo lo que te diga una fuente tiene que ser creíble, tienen que contrastar con otro tipo de información, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Investigación descriptiva, ¿no? En la cual podemos, dice, no podemos utilizar cuestionarios, encuestas, guías de observación, ¿no? Escalas de Likert, por ejemplo, no sé, eh, ¿qué te parece el teleférico, por ejemplo, ¿no? Uno dirá, es un mecanismo de transporte fiable de la escala a 10, que es la escala de Likert, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, hasta 10. No sé si en los bancos igual ustedes se han ido a hacer transacciones, dicen, no, por favor, nos puede ayudar con la calificación, nos dicen, ¿no? Creo que dice pésimo, bueno, muy bueno, excelente, ¿no? Entonces, de esa manera también nosotros podemos ir creando esas escalas para que también finalmente tengamos una escala de gráficos que pueda sustentar los resultados, ¿no? La investigación comparada, que ya les había dado un ejemplo hace rato, ¿no? Y bueno, tenemos la investigación analítica. Por favor, ya se va a concluir. Ah, no, tenemos todavía tiempo. Tenemos la investigación analítica. ¿Qué es analítica? Yo pienso que está relacionado al análisis, ¿no ve? Al análisis crítico. ¿Qué es lo que dice tal autor? Ah, por ejemplo, Karl Marx indica que el capitalismo, pues, es una fuente en la cual crea clases sociales, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿no? Por ejemplo, cuando también, ¿no? En uno de los acápites señala el capitalismo es el principal opresor del medio ambiente. ¿Y por qué? A ver, buscaremos autores, ¿no? Y un autor nos dirá, pues, es que el capitalismo busca generar mayor producción a costa de todo. Sí, de ahí nosotros ponemos, ¿no? Nuestro análisis. Sí, no. Por ejemplo, de acuerdo a una entrevista, si nuestro tema tal vez es de carácter político, ideológico, ¿no? Por ejemplo, cuando habla Evo Morales, habla, por ejemplo, Nicolás Maduro, ¿no? Que son tal vez personajes siempre están en las redes sociales, ¿no?
qué sé yo, algún diagrama, modelo conceptual o mapa mental. Miren, cuando hablamos de, por ejemplo, de mapas conceptuales o mapas mentales, se supone pues que eso es una creación de una persona, de acuerdo a la perspectiva de uno, ¿no? Y entonces, eso nosotros vamos a analizar. Investigación proyectiva. Bueno, algo de proyectos. Por ejemplo, esto de la creación de un puente, ¿no? Creación de puente de Tiquina, ¿no? ¿Será factible? ¿Cuáles serán los costos? Por ejemplo, tendremos que ver la factibilidad, el costo-beneficio, ¿no? Eh, muchos critican, ¿no? Ustedes también verán la perspectiva. ¿Para qué se ha hecho un museo en Orinoca? Costo-beneficio, o sea, ¿cuál ha sido? ¿Habrá habido un análisis previo? Entonces, a eso se va, ¿no? La investigación que nosotros queremos tocar. Tenemos otra que es la investigación tecnológica. Bueno, eso ya necesariamente vamos a tocar eh, tecnologías de información y comunicación, como son las TICs, ¿no? Ya evaluaremos, por ejemplo, plataformas educativas, utilizaremos test de estudio, el impacto tecnológico. Podemos tocar también inclusive ¿cómo se llama estos? La incidencia, por ejemplo, eso en los estudiantes, ¿no? Datos cuantitativos, ¿no? En las cuales, por ejemplo, nosotros podemos evaluar esto, ¿no? Eh, es muy importante que también nosotros podamos clasificar en cuál de estas investigaciones va a ir nuestro trabajo. Una investigación predictiva, ¿no? Por ejemplo, la gestión 2026 en situación de inflación, ¿cómo nos irá? ¿No? Y para ello, pues vamos a tener que sacar datos estadísticos, por ejemplo, relacionados al año 2024, 2023, 2022. ¿Qué es lo que nos dice también nuestros vecinos? ¿Cómo está Argentina, Chile, Brasil? Y de acuerdo a eso, más o menos, de acuerdo a la circunstancia, nos dirá cómo va a seguir esa investigación, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? Podemos sacar datos históricos, tendencias, patrones, podemos hacer una simulación. Eso ya, miren, hay múltiples ideas, pero yo les estoy dando algunas que ustedes pueden ir tocar. Metodología histórica, cuando tocamos, por ejemplo, archivos históricos, documentales, mapas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de La Paz, ¿no? La Paz está construida, nos dice, entre ríos y montañas. Eso a la actualidad habrá cambiado, ¿no? En el sentido de poder, por ejemplo, modernizarse. Entonces, por ejemplo, esto de que estamos hablando igual de la inflación, que sube todos los días, ¿no? El pan va a subir. Hace unos días era el ajetreo, ¿no? De si sube, no sube, si sube eso, sube todo. Y hacían comparación con el UDP, ¿no? Tiempos del UDP igual, a subir todo, se hacía fila para el pan y demás. Bueno, a ver, por favor, ya estamos al minuto. Les voy a mandar el último enlace, por favor, para cerrar el tema de hoy. ¿Ya? Y por favor, les envío y por favor se conectan. Gracias.